iglesia tradicional del romanismo entró en tal corrupción, entró en tal desorden, que esto fue como una olla de presión que explotó. Ya en el siglo X se había producido, en el siglo XI, perdón, se había producido un cisma, una división, se había dividido la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia cristiana ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Pero esta división no fue tanto causada por fundamento bíblico, sino fue causada por poderes. Ahora vamos a mirar algunos precursores de la Reforma. ¿Qué pasó? Como ya esto estaba en una presión, dijimos que muchas personas empezaron a dudar de lo que se les estaba enseñando en la Iglesia Católica Romana, los papas, los obispos, los arzobispos. Ya la gente estaba muy confundida, no tenía la palabra de Dios. Algunos buscaron la palabra de Dios y encontraron todos los errores doctrinales que habían allí. Entonces empezaron a surgir algunos movimientos. Un movimiento digno de ser recordado es los valdenses. Y comenzó con un hombre llamado Pedro Baldo, era un hombre rico, comerciante francés, natural de Lyon, Francia. Y al escuchar el canto de un trovador ambulante, experimentó una conversión dramática. Después de su conversión, preguntó a un maestro de teología cuál era el mejor camino a Dios. Y este le contestó con las palabras de Cristo, el joven rico: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo capítulo 19, versículo 21. Baldo, siguiendo su admonición, la enseñanza de este hombre, y después de hacer provisión para su esposa, o eso, no solamente, él no simplemente le dio a los pobres, él hizo primero provisión para su familia, y le dio el resto de sus bienes a los pobres, y comenzó a predicar el evangelio. Hizo voto de pobreza y reunió a un grupo de laicos que pensaban y creían como él, los cuales se llamaron los pobres de León y más tarde valdenses. Los seguidores de Baldo iban por todas partes predicando el evangelio y compartiendo su fe con todos. Baldo no tardó en ser víctima de la crítica de parte de la jerarquía de la iglesia, porque abogaba por la predicación y participación de los laicos en las actividades de la iglesia. Y por espacio de 40 años los valdenses crecieron rápidamente y llegaron a ser motivo de verdadera preocupación para la Iglesia Católica. Finalmente, en el Sínodo de Verona, en 1186, fueron condenados por el papado como herejes. Y Pedro Baldo murió en 1217, pero la influencia de los valdenses continuó. O sea, siempre vamos a tener el ataque del reino de las tinieblas, ¿cierto? Surge un grupo celoso por la palabra de Dios y ya viene el ataque. Ahora, luego en 1377 hace aparición otro pre-reformista. Este es un inglés, se llamaba Juan Wycliffe, quien rechazó las prácticas de la Iglesia Católica y formó un grupo llamado los Lollardos. También él tradujo las escrituras al idioma popular inglés para que cada creyente tuviera acceso a ellos. ¿Qué sucedió en la Iglesia Católica Romana? Habían escondido las escrituras y por eso durante 1000 años la iglesia estuvo, no solamente la iglesia, sino el mundo conocido estuvo en completo oscurantismo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando se esconde la luz, la gente no sabe para dónde va. Entonces, cuando a mí vienen a hablarme en rumano o en portugués la Biblia, yo no la entiendo, es un idioma diferente, menos si me la traen en alemán o en sueco, no la voy a entender. Entonces, este hombre llamado Juan Wycliffe fue lleno del Espíritu Santo y dijo, hay que tener las escrituras en la lengua materna. Ahora, él
tradujo las escrituras al idioma inglés para que todo creyente tuviera acceso a ellas. Y a pesar de que Juan Wycliffe no fue martirizado, sí fue condenado a no predicar y confinado a una oficina de la rectoría de la Universidad de Oxford. Luego de su muerte en el concilio de Constanza, fue declarado hereje. Sus escritos fueron quemados y su cuerpo fue desenterrado y quemado en una hoguera por orden papal. Luego tenemos a Juan Hus, que nace en Bohemia en 1401. Él fue ordenado al sacerdocio y al año siguiente de ser ordenado al sacerdocio fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Juan Hus fue un predicador poderoso y ocupó el púlpito de más influencia en Praga. Desde el principio fue un miembro leal de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, sentía la misma pureza de doctrina que Juan Wycliffe había proclamado. El clero comenzó a acusarlo de herejía, pero todo el país se levantó en su favor. En 1414 fue citado a comparecer ante el concilio de Constanza para que respondiera a los cargos de herejía. Finalmente, en el mes de julio de 1415, Hus rehusó terminantemente retractarse ante el comité investigador. Esa misma semana se pasó la sentencia final de que debía morir quemado en la hoguera. Cuando las noticias de su martirio llegaron a Bohemia, la nación entera se indignó y Hus se convirtió no solo en un héroe nacional, sino también en un mártir. Cuando hay mártires, empieza a ebullir la revolución. Jerónimo de Praga fue discípulo y amigo íntimo de Juan Hus. Nació en Praga en 1370. Y en una visita que hizo a Inglaterra tuvo contacto con los escritos de Juan Wycliffe. En 1407 regresó a Bohemia llevando consigo las enseñanzas de Wycliffe. Aunque no era sacerdote, comenzó a predicar, yendo de universidad en universidad proclamando las enseñanzas de Wycliffe. Cuando Hus fue citado a comparecer ante el concilio de Constanza en 1414, Jerónimo lo acompañó con el fin de animarlo y ayudarlo en lo que pudiera. Cuando Hus fue sentenciado a muerte, sus amigos aconsejaron a Jerónimo de Praga a que regresara a Bohemia. Comenzó su viaje de regreso, pero fue capturado y llevado de nuevo a Constanza. Durante el juicio que se le hizo, su valor le falló y se retractó a sus creencias, a su fe. Sin embargo, más tarde, avergonzado de su apostasía, pidió que se le hiciera otro juicio. En un discurso muy elocuente revocó su retracción anterior y afirmó su fe con valor. En el año de 1416 fue quemado vivo en el mismo lugar en que Juan Hus había sido quemado un año antes. Jerónimo de Savonarola. Este otro prereformista nace en Ferrara, Italia, en 1452, de una familia bastante distinguida. Comerciante, desde jovencito sintió un llamado especial de Dios para vivir una vida santa y por eso ingresó al monasterio. En 1474 decidió romper completamente sus lazos familiares y se hizo monje. En 1481 Jerónimo de Savonarola fue transferido a un monasterio en Florencia. Allí consumió otro periodo intenso de estudio de la Biblia, oración y ayuno. Comenzó a haber un paralelo entre el ayuno y el juicio de Dios sobre la iglesia. De modo que comenzó a predicar en un estilo profético, anunciando el juicio que se aproximaba. Finalmente, sus ataques violentos contra el clero y contra el Papa produjeron los resultados esperados. En octubre de 1496, el Papa lo excomulgó y el pueblo se puso en contra de Savonarola. Fue arrestado juntamente con dos de sus amigos, declarados culpables de herejía y fueron ejecutados el 23 de mayo de 1498. Ahora vamos a mirar, ya vimos los pre-reformistas, ahora vamos a mirar los reformadores. Ya vimos que la reforma protestante no fue producto del esfuerzo o las ideas de un solo hombre, como se le adjudica a Lutero. A partir de 1517, varios fueron los que se levantaron contra la Iglesia Católica Romana. Inicialmente no tuvieron el propósito de dividirla, sino de que se hicieran reformas fundamentales que tornaran a la Iglesia al modelo dado por el Señor
y que se terminara esa corrupción a la que había llegado la iglesia. Este fue el espíritu inicial, pero dada la terquedad del clero y del papa y dadas las persecuciones, este efecto no se produjo. Conozcamos a tres de los reformadores básicamente. En primer lugar tenemos a Martín Lutero. Nace en Sleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. El padre de Martín Lutero aspiraba a que su hijo algún día llegara a ser abogado y se distinguiera en el campo de la jurisprudencia. Pero según resultaron las cosas, Martín Lutero no seguiría sus estudios de jurisprudencia. En 1505, repentinamente abandona sus estudios e ingresa en un monasterio agustiniano en Erfurt, Alemania. Para fines de 1511, Lutero estaba de regreso en Wittenberg como profesor de teología bíblica, cátedra que heredó de Juan Staupitz y que ocupó por el resto de su vida. Staupitz y sus superiores tenían a Lutero en tan gran estima que le aconsejaron que comenzara a prepararse para el título de doctor en teología. Finalmente, en octubre de 1512, recibió su doctorado en teología. ¿En dónde? En la Iglesia Católica Romana. Ahora, los siguientes 5 años fueron decisivos en la vida de Martín Lutero, pues le condujeron a una confrontación con la Iglesia, después de su histórico descubrimiento del principio paulino de que la justificación es por la fe y no por obras, como dice Romanos 1, ¿cierto? Vamos a leerlo, porque a él le tocó este texto fue fundamental en su vida. Romanos capítulo 1, versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y él estuvo con este versículo en su cabeza muchos años llorando y haciendo ayunos, enclaustrado como monje. Y decía: el justo por la fe vivirá, hasta cuando recibió a través del estudio bíblico la revelación divina de que la justificación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cierto? Lutero continuó enseñando teología bíblica en la Universidad de Wittenberg y sus estudios se concentraron cada vez más en el Nuevo Testamento. Cuanto más Lutero estudiaba la Biblia, más descontento se sentía con las doctrinas y las prácticas de la Iglesia. Su preocupación principal era la doctrina de la salvación. Sus pensamientos comenzaron a tomar un tinte reformista. Comenzó a hablar de reforma, especialmente entre el clero. Sus conferencias sobre el libro de Romanos contienen numerosas referencias a la necesidad de dicha reforma. En algunos de sus sermones se queja de los abusos eclesiásticos y ataca violentamente la avaricia del clero en relación con la venta de indulgencias. No es como algunos dicen, que Lutero fue un rebelde, que se enamoró de una mujer, de una monjita, y que por eso se retiró de la iglesia o le formó una revolución a la iglesia para casarse con la monjita. No, eso no sucedió, eso no fue verdad. Lutero se enclaustró a estudiar la Biblia, y en la Biblia reconoció todos los errores doctrinales, especialmente ese asunto de las indulgencias. ¿Cómo puedo yo pagar por mis pecados? Y eso a él le empezó a remover su corazón. Ahora, la crisis que condujo a Lutero a una confrontación con la iglesia tuvo que ver con el abuso en relación con la venta de indulgencias. Por supuesto, la práctica de vender indulgencias no era nada nuevo. La iglesia la había mantenido por siglos sin que fuera objeto de más controversia que las demás dogmas que se habían desarrollado durante la Edad Media. Fueron los graves abusos de principios del siglo XVI los que provocaron la violenta protesta de Lutero. Lo que realmente desencadenó la indignación de Lutero fue que cuando algunas de las personas que habían comprado indulgencias venían a confesarse con él, le presentaban una carta de absolución, ¿sí?, afirmando que ellos ya habían sido perdonados de sus pecados. Lutero había estado ya por mucho tiempo opuesto al énfasis exagerado sobre las buenas obras, pues él creía que el ser humano estaba tan corrompido por el pecado, como lo dice la Biblia, que sus buenas obras no valían nada en la presencia de un Dios que es justo y santo.
Él había llegado a la conclusión de que una persona podía ser salva únicamente por la fe, no por obras. Y ello lo movió a escribir 95 tesis en latín, expresando su protesta contra la práctica de vender indulgencias, y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Las doctrinas luteranas continuaban ganando adeptos por todas partes. El espíritu nacionalista, el desacuerdo con las prácticas religiosas y el antagonismo contra Roma se combinaron para aumentar el entusiasmo de la gente. Los monjes abandonaban los monasterios y las monjas los conventos en números alarmantes, y la mayoría de los agustinos apoyaban a Lutero. No solo los clérigos, sino también los laicos predicaban las nuevas doctrinas. Mientras tanto, parecía que toda Alemania marchaba hacia una revolución. En la sociedad alemana había mucha injusticia que en cualquier momento podía conducir a la violencia. El descontento se había ido acumulando y las voces que pedían reforma a gritos, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad, eran cada vez más fuertes. ¿Y cómo se asocian las dos cosas? Una nación que está a oscuras, una nación que no tiene la palabra de Dios, una nación que está regida por la religión manipuladora, termina en una revolución. La gente se revoluciona. Pero miremos cuando la iglesia y el Estado están separados, cuando la iglesia conserva la luz de la palabra, las escrituras, son naciones realmente bendecidas. Amén. Amén. Casi al mismo tiempo que millares de alemanes estaban abandonando el seno de la Iglesia Católica Romana en Alemania, una decena de cantones suizos abandonaron la fe católica para aceptar la nueva fe reformada. Esto de cantones es como departamentos, ¿no? Aquí el departamento antiguo, ¿cómo? Provincias, exactamente. Entonces, lo que estaba pasando en Alemania, mucha gente se enteró, y ya en Suiza estaba surgiendo algo también diferente, nuevo. Entonces se empezaron a causar divisiones dentro de la misma iglesia católica medieval. Y la reforma empieza en Suiza, completamente independiente a la reforma de Alemania. El movimiento reformador en la Suiza Alemania se encarnó en la persona de Ulrico Zwinglio. La crítica y censura de Zwinglio en contra de la Iglesia de Roma lógicamente lo condujeron por un curso que solo tendría un fin: la ruptura con la Iglesia. La confrontación ocurrió en el año de 1522 durante su pastorado en Zúrich durante los años 1524 y 1525. La ruptura con la antigua fe fue total y los conceptos básicos de las enseñanzas de Zwinglio se pusieron en práctica hasta en el último de los detalles. En enero de 1524, a los sacerdotes que todavía apoyaban la antigua fe y procuraban defenderla, se les ordenó que aceptaran las nuevas enseñanzas sin más oposición, o de lo contrario tendrían que abandonar a Zúrich. El protestantismo en Francia no surgió bajo la dirección de ningún líder destacado como lo fueron Martín Lutero en Alemania y Ulrico Zwinglio en Suiza. La nueva fe se infiltró más bien del extranjero durante el reinado de Francisco I, quien era el rey de Francia cuando Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg. Pero una cosa sucedió con Francisco I, y es que él, si bien no persiguió a la iglesia, si bien él en cierta forma aceptó la reforma, tampoco permitió que la reforma avanzara. O sea, allí Francia quedó en un stand-by, en un freno. Ahora, Juan Calvino había nacido en 1509 en Nogent, Francia, y no hay duda de que Calvino estaba al tanto de que muchas de las prácticas de la iglesia y algunas de sus doctrinas tradicionales habían caído en entredicho, estaban en duda. La reforma se había establecido en Basilea en 1529, por lo que Calvino encontró allí un ambiente propicio para sus actividades desde el principio. También Calvino estudió para ser abogado, estudió Derecho. Entonces él empezó a ver todas esas suciedades y todas esas cosas de la Iglesia Católica, y él mismo recibió la reforma
por el pensamiento que estaba surgiendo en ese momento, pero entonces él fue a Basilea, donde ya estaba sentada la reforma y empezó a tener un ambiente más propicio. Calvino había estado trabajando en un tratado sistemático de la fe cristiana y ahora estaba en condiciones de terminarlo. De manera que en marzo de 1536, a la edad de 23 años, publicó su primera edición de la Institución de la Religión Cristiana. Aunque los conceptos teológicos del autor todavía no habían llegado a un desarrollo absoluto, su sistema sí. Por ese entonces Calvino había llegado a ser el líder protestante número 1 en Francia y en Suiza. La Institución de la Religión Cristiana se considera como la más prominente obra de teología sistemática producida por la Reforma Protestante. Aún hoy en día muchos católicos la tienen en cuenta. Su propósito fue proveer a los protestantes franceses de una guía teológica que los primeros reformadores no habían podido producir. Su primera edición se componía de 6 capítulos. Después de 6 revisiones, en 1559, la Institución de la Religión Cristiana contaba ya con 80 capítulos y expresaban el pensamiento más maduro de Calvino. Vale la pena decir que yo cuento con ese libro, son 2 tomos y tienen aproximadamente 1400 páginas. La Institución de la Religión Cristiana de Calvino. Sería imposible expresar en unos pocos párrafos, o en este poco tiempo, la tremenda contribución que tanto Martín Lutero como Juan Calvino hicieron a la causa protestante. Sin embargo, se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que ellos fueron las 2 figuras más grandes de la reforma religiosa del siglo XVI. Vale la pena decir que esto lo he tomado de un documento, ¿cierto? Algunas cosas las he redactado, pero totalmente la generalidad viene de un documento que encontré y quise traer. Ahora vamos a mirar la producción de la Reforma Protestante. ¿Cuál fue la producción o el efecto de la Reforma Protestante? Cuando la Reforma Protestante surge, salen 5 tesis fundamentales en las cuales la Iglesia protestante se basa. Esta reforma se basa en 5 principios que son bíblicos y estas tesis se llaman las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas son sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Jesucristo y solo gloria a Dios. Vamos a ver solamente algunas generalidades de estas 5 solas. Vale la pena decir que estas 5 solas son las 5 solas que en estos momentos, como nos dirigen en nuestra fe protestante, en nuestra fe evangélica, en nuestra fe reformada. Primera, sola gracia. Esto significa que la salvación no se gana, ni se regala. En estos días vinieron unos testigos de Jehová a mi casa, como siempre, golpearon, y entonces la señora me dijo que me iba a enseñar cómo es que se gana la salvación. Entonces le dije, no, la salvación no se gana. Vamos a abrir su Biblia. Ahora allí, esta señora no soportó, tuvo que irse un poquito enojada, porque todos los postulados eran absolutamente herejes, como estas herejías antiguas. Entonces, la salvación no se gana. Yo no puedo ganarme mi salvación. Eso es lo que dice la Biblia. La salvación tampoco puede ser regalada, ni por obra alguna, ni por institución alguna. Yo como papá no le puedo regalar la salvación a mi hijo. Yo como pastor no le puedo regalar la salvación a ustedes. La iglesia no le puede regalar la salvación a nadie. Es una obra absoluta del Señor Jesucristo. No existe ninguna obra hecha por algún hombre que pueda salvar a otro hombre. La salvación es totalmente gratuita para el creyente. Nosotros negamos absolutamente que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Ahora, ¿en dónde está eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Pero Dios,
que es rico en misericordia, y por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en pecados. Por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo, don de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Regalo de Dios. Ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras. ¿Y por qué no por obras? Para que nadie se jacte de sus obras. Para que nadie vaya y le diga a Dios, mira Dios, yo fui muy bueno y yo me gané mi salvación. No es así. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice el Señor, y si es por gracia, entonces ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Lo entienden? Si yo pongo algo de mí, la gracia de Dios se acaba. Todo es por gracia. Yo les he puesto a ustedes el ejemplo del regalo. Si yo le digo a mi hijo, mira Salomón, si tú me sacas las mejores calificaciones en este semestre, te voy a regalar un carro. Hombre, yo no le estoy regalando un carro. Yo le estoy pagando el premio de su esfuerzo. Ya deja de ser regalo. ¿Cuándo sería un verdadero regalo? Cuando él, siendo un maquetas, que no ha hecho nada en el semestre, que ha sido el peor alumno, al llegar el fin de año o el fin del semestre, y yo recibo sus calificaciones, le digo, le voy a regalar un carro. Eso sí es regalárselo. Eso sí es un regalo, porque no se lo merece. Ahora, en segundo lugar, nuestro segundo postulado es sobre la fe. El hombre es justificado por la fe y no por las buenas obras. La fe es la única manera en que la salvación llega al hombre. Esta fe es también un regalo de Dios y no un producto de la voluntad humana. Nosotros negamos que la justificación depende de cualquier mérito encontrado en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y retornamos a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes. ¿Qué no procede de nosotros? Ni la salvación, ni la fe, sino que es un regalo de Dios. Amén. No por obras para que nadie se jacte. En tercer lugar, solo la Escritura. Las Sagradas Escrituras están por encima de todas las autoridades de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia deben estar bajo la autoridad de la Escritura. Y toda enseñanza debe estar fundada en las Escrituras. Las Escrituras son para todos los creyentes, no solo para los cleros de la iglesia. Nosotros negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del creyente cristiano. Que el Espíritu Santo habla independientemente o lo contrario de lo que está escrito en la Biblia. Eso lo negamos. O que experiencias espirituales personales puedan ser en alguna forma o ocasión medio de revelación. La única revelación de Dios que nosotros creemos es la Sagrada Escritura. Si alguien viene a decirme, no, es que yo recibí una revelación de Dios, eso se llama escátedra, fuera de la palabra, y no tiene ningún valor para nosotros. Como lo dijeron algunos papas en el concilio en el concilio de Trento, donde dijeron que el papa tenía revelaciones cátedra, que todo lo que hablaba el papa era palabra de Dios. Eso es falso, absolutamente. Porque los papas se equivocan, son seres humanos. ¿Cómo va a ser que todo lo que habla un papa es palabra de Dios? Ahora, si nosotros no alcanzamos con la palabra de Dios, que tenemos ya revelada, ¿cómo sería si le añadiéramos a esa palabra de Dios? Imposible. Ahora, estamos hablando de la iglesia católica, pero creo que eso está sucediendo en la iglesia evangélica de nuestros tiempos. Y debemos revisar eso. Por eso nuestra iglesia, que es de la Reforma, nosotros no aceptamos nada es cátedra. Solo lo que diga la Escritura.
la escritura está cerrada, el canon está cerrado, ya no hay más que decir. El Señor lo dijo todo. Entonces no creemos en que haya nuevas revelaciones. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: esto nos ha confirmado la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. A lo que debemos prestar atención es la palabra, hasta que Cristo venga personalmente en la segunda venida. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Cuarto postulado: solo Cristo. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente para salvarnos. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo puede y debe ser motivo de confianza, sino Cristo. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo. Ninguna filosofía, ideal o argumento que no exalte a Cristo puede ser predicado en la iglesia. En la iglesia se debe predicar a Cristo, su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador, nuestro único mediador. No hay otro. Solo Él perdona nuestros pecados. Nosotros negamos que la salvación provenga, sea imputada, sea obtenida por otra persona que no sea el Señor Jesucristo. ¿Y a dónde dice eso en la Biblia? Primera Timoteo, capítulo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Finalmente, el quinto punto de nuestros postulados es solo para la gloria de Dios. Ya tenemos solo la fe, solo la Escritura, solo Jesucristo, solo la gracia, solo para la gloria de Dios. En contraste con la división hecha por Roma de la vida en sagrada, en contraste con la división hecha por Roma de una vida para glorificar a Dios a través de la iglesia, los reformadores insistieron en que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Toda la vida del cristiano debe glorificar a Dios. Negamos que nosotros podamos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si la autosuperación, autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio. El evangelio es la salvación por medio de Cristo, no más. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. Para que Dios sea glorificado. En nuestra iglesia no se da gloria ni a la iglesia, ni al pastor, ni a lo que hacemos, ni nada de eso. Y en nuestra iglesia conducimos solamente a Jesucristo el Señor como nuestro Redentor. Amén. Para que Él sea glorificado. Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él y por Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4 y 5 de Gálatas. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién hay que darle gloria? A Jesucristo, a Dios, solamente a Él. ¿Por qué? Porque nos salvó, porque nos santificó. Toda la gloria es para Él, no para institución alguna, no para nadie más.
ni para el pastor. Por esa razón nosotros no desfilamos aquí una serie de personas. Felicitaciones al hermano que está cumpliendo años, felicitaciones al hermano que no sé qué, felicitaciones al hermano que tuvo un buen trabajo. No. La gloria es solamente para Cristo. Por eso acudimos solamente a su palabra. Por eso proclamamos solamente la fe en Cristo. Amén. Vamos a terminar. Realmente es muy corto el tiempo para poder tocar todos esos tópicos. Esto es objeto de un estudio quizás en la escuela dominical. No quería que la predicación fuese cambiada por algo histórico, pero creo que es atendiente a nuestra situación, nuestro momento del día de la Reforma y todo esto. Los invito para que esta tarde a las 5 de la tarde en la Iglesia Bautista Evangélica de Itapí ustedes puedan escuchar más de los hermanos que van a compartir acerca de este tema y que reafirmen lo que esta mañana hemos aprendido. La semana que sigue, Dios queriendo, volveremos a la predicación normal de la iglesia y dentro de 15 días volveremos a los temas que hemos venido tratando. Entonces, vamos a llegar a algunas conclusiones de lo que hoy hemos visto. En primer lugar, hemos visto que la iglesia ha pasado por diferentes y muy feroces ataques. Pero el más eficaz de los ataques de las tinieblas para la iglesia es el desviar a la iglesia de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios ha guardado a través de los tiempos un remanente, como lo dice en 1 Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. Hoy, por la gracia del Señor, la iglesia bíblica Ríos de Gracia podemos contarnos dentro de ese remanente. Al igual que en muchas épocas de la historia, el pueblo de Dios, al igual que en muchas épocas de la historia del pueblo de Dios, se ha hecho necesaria una reforma. Podemos ver que en nuestros tiempos la iglesia necesita urgentemente una reforma. ¿Y cuál es la reforma de la iglesia evangélica? Volver a las Escrituras. ¿Por qué? Porque se ha apartado de las Escrituras. Somos privilegiados de estar en la reforma, pero también tenemos la gran responsabilidad de llevar a otros a la reforma. En nuestros tiempos no es suficiente con evangelizar a los incrédulos, sino que se hace necesario reevangelizar a los que se han llamado iglesia y que no lo son. Como creyentes cristianos, no adoramos ni veneramos a estos hombres prominentes en la iglesia que hoy hemos visto. Posicionalmente ellos son iguales a nosotros y lo que ellos hicieron solamente corresponde a la providencia de Dios, al plan de Dios. Sin embargo, la historia nos lleva a recordarles para seguir sus pisadas, para reconocer sus errores y no caer en ellos y replicar en alguna forma lo que ellos hicieron a favor de la extensión del reino de Dios. Lleguemos a 3 aplicaciones para esta mañana. Hoy el Señor hace un llamado a quienes aún están en el círculo religioso infructuoso, sistemas centrados en el hombre y no en Dios. Hoy el Señor te llama y te dice: corre a Cristo, Él es el único Salvador. Corre a Cristo por la fe que Él te da. Corre a Cristo solo por la gracia, sin involucrar nada de tus obras. Corre a Cristo para la gloria de Dios. Si tú quieres glorificar a Dios, la única forma de hacerlo es corriendo a Cristo. Ninguna institución religiosa, ninguna obra tuya personal te puede llevar a glorificar a Dios. Todo lo que tú hagas por tu parte, todo lo que pretendas recibir para salvación por parte de una institución, solamente te va a conducir al infierno, al fuego eterno. Eso lo dice la Escritura, lo hemos visto, lo vimos al principio. Cómo los indoctos están destinados a un destino cruel que es el infierno. Como aquellos que están llevando a las ovejas y aquellas ovejas que van detrás de esos líderes, que falsean la Escritura, su único destino es el infierno. Entonces, hoy el Señor te dice: corre a Cristo, Él es tu Salvador. En segundo lugar, hoy el Señor exhorta a su iglesia a permanecer en la fe que hemos abrazado, a no desmayar, a ser perseverantes en la verdad, a conocer nuestras raíces históricas. A pesar de que nosotros llevamos 10 años como iglesia local, no somos una iglesia nueva. Nosotros somos una iglesia de siglos.
Somos esa iglesia que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Somos esa iglesia guardada por el Señor, guardada en la palabra. Lo hemos aprendido a través de los años, gracias al Señor. Pero esto nos lleva a escudriñar más y más las Escrituras y a ponerlas por obra. Que no seamos engañados por cualquier líder religioso. En cualquier momento, así como poco a poco se fueron desviando los líderes religiosos a través de los tiempos, este líder religioso también se puede desviar. ¿Y quiénes son los guardianes? ¿El pastor? ¿Los hermanos? No, toda la iglesia. Somos guardianes. ¿Y cómo vamos a ser guardianes? Si conocemos la Escritura. Hermano, invierte tiempo. Invierte tesoro en la Escritura. También este es un llamado a la oración y a la intercesión por aquellos que han sido mal conducidos por sus líderes religiosos, clamando que Dios tenga misericordia para ellos y les alumbre la luz y la verdad para que sean reformados, o mejor, conformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Y esa es una labor que también nosotros debemos asumir, llevar a otros el verdadero evangelio, sin engaños, para que las personas reciban la gracia salvífica y no se pierdan en la condenación eterna. Damos gracias a Dios porque hoy, a pesar de ser un sermón más bien histórico, nuestra pretensión es siempre que Cristo sea glorificado en su iglesia. Damos gracias al Señor porque hoy su palabra se ha revelado a nosotros. Porque hoy podemos ver estas 5 solas que son nuestro fundamento, nuestra base doctrinal. Y podemos estar gozosos de que hemos abrazado una verdad o 5 verdades. Entonces, hermanos, a Dios el Señor sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amemos nuestro rostro y oramos. Gracias al Señor, gracias Señor Dios, te damos porque bueno eres y para siempre es tu misericordia, porque has hablado a tu iglesia a través de esta enseñanza que a pesar de ser histórica llena muchas expectativas a nuestro corazón. Señor, guíanos siempre a toda la verdad y líbranos de ser llevados por el engaño religioso que conduce a la muerte eterna. Señor, fortalécenos para estudiar siempre la Escritura